pregunta está relacionada con la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Hay digamos, un relato que se ha impuesto sobre la toma de posesión del presidente Pérez, que indica que Carlos Andrés Pérez es un gran ególatra, un tipo que tenía un ego gigantesco y que su ego era tan grande que él no se podía juramentar en una cosa como el Congreso, que él necesitaba el Teatro Teresa Carreño. Y que eso fue bautizado como la coronación de Carlos Andrés Pérez. Tú que eras ya ministro del equipo de Carlos Andrés Pérez, ¿por qué se hizo la toma de posesión en el Teatro Teresa Carreño? ¿Y cuál es tu opinión sobre eso, sobre esa expresión según la cual esa toma de posesión fue una coronación? La expresión según la cual eso fue una coronación vino obviamente de los críticos de Carlos Andrés Pérez en ese momento, que estaban ya amolando los machetes para entrarle a saco al gobierno, al nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez. La verdad es que esa toma de posesión tuvo lugar en el Teresa Carreño porque hubo necesidad de buscar un espacio más amplio que el del Congreso de la República, que es uno de los hemiciclos del Congreso de la República, por varias razones. En primer lugar, la inmensa cantidad de invitados que aceptaron ir a la toma de posesión, que incluía al vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Quayle, a Fidel Castro y a una cantidad de dignatarios de la región y del mundo. En segundo lugar, porque en algunos casos el tema de la seguridad de los personajes era un tema muy relevante, es decir, la cantidad de personas que estaban dedicadas a su custodia. Y en tercer lugar, porque se pensaba que era un recinto, digamos, también muy ciudadano, muy de la ciudad de Caracas, que podía perfectamente ser amplio, recibir más invitados, tener una mejor acústica, etcétera, que la de la Cámara correspondiente del Senado en el Congreso. Es decir, no fue una decisión que tuvo que ver con ningún intento de magnificencia de la toma de posesión, más de la que comporta en sí mismo un evento republicano por excelencia como es ese, la inauguración de un nuevo presidente. Pero no se pudo disminuir porque el número de invitados, si el problema era el espacio, no pudo haberse limitado el número de invitados como se hace usualmente en la gran mayoría de los países cuando hay una toma de posesión para que quepan en el espacio que está destinado a tal fin. Sí, podía haber sido, pero en ese momento los organizadores estimaron que era mejor dado el papel que cumplía Carlos Andrés Pérez en el ambiente latinoamericano, caribeño y en algunas ocasiones mundial, bueno, que todos los invitados pudieran asistir al evento. Creo que eso no le añade ni le quita absolutamente nada, menos pensando en que los críticos a los años después hicieron y deshacieron con todos y deshicieron con todos los eventos republicanos tradicionales del país. Pero el tema que más se critica es que se haya hecho un gasto en tomar el Teresa Carreño para hacer una toma de posesión y luego meterle al país un programa de ajustes porque presuntamente había llegado a los tiempos de la austeridad y ahora Venezuela era otra, como decía el lema de la campaña institucional. ¿No era un poco contradictorio pedirle autoridad a la gente y traerse a un inmenso número de invitados y meterlos en el Teresa Carreño para una toma de posesión? Yo no creo, a mí me parece que más bien colocar a Venezuela en el lugar internacional que logró con esa toma de posesión, con la presencia de tanta gente
amiga del país, me parece que no era contradictorio con las políticas económicas que hubo que tomar. Yo recuerdo una anécdota que la noche del 2 de febrero, cuando tomó posesión el presidente, hubo una cena en la Casona. Y una cena en la Casona, pues con los invitados, con parte de los invitados a la toma de posesión. Y hubo una cena como debía ser, muy sabrosa, muy no opulenta, pero correspondiente pues con las circunstancias. Y hubo gente que criticó el que se hubiese hecho una cena cuando la gente estaba en una situación de necesidad tan grande. Entonces, el tema es que el país ya estaba armado, no por Carlos Andrés Pérez o por el gobierno de Carlos Andrés Pérez que se estaba inaugurando, sino estaba armado frente a las élites porque venía de una década de penurias, y cualquier gesto que pudiera parecer o ser extraordinario, que pudiera implicar un lujo en la comida o en los vestidos o en el atuendo o en el lugar donde se hace alguna celebración, pues era visto críticamente. Y yo creo que eso es verdad, pero eso no lo sabíamos entonces. O sea, eso se fue revelando de una manera progresiva, el contraste que la sociedad estableció entre los de arriba y los de abajo. Fue un proceso, claro, si uno lo ve desde ahora, por supuesto, yo no hubiera hecho ni la toma de posesión ahí, ni la cena, etc. Y eso es lo que pasa en los tiempos que corren cuando un dirigente político, por ejemplo, sea del régimen de Maduro, antes el de Chávez, o de la oposición, se le ve en un sitio dispendioso, en un sitio que uno supone, o que hay gente que pueda suponer que es muy caro o que es demasiado lujoso, y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿cómo este tipo está allí y yo estoy en una situación de penuria? Eso yo creo que es parte de los procesos sociales, y claro, si uno ve las cosas retrospectivamente, uno lo habría hecho de otro modo. Yo lo habría hecho de otro modo, pero entonces ni tuve nada que ver con la selección del Teresa Carreño, ni nada de eso, pero me pareció absolutamente normal, pero sí, visto con los ojos de hoy, tal vez las cosas han debido ser distintas. ¿Por qué nunca se hizo, y quizás esta sea una de las críticas fundamentales al gobierno de Carlos Andrés Pérez, que se manejó una agenda crítica en su contra que parece que era solamente discutida o combatida con el solo carisma del presidente? Y no había comprensión de el daño que causaba eso de la coronación de Carlos Andrés Pérez, eso para el relato de decir que, ajá, vinieron a pedir austeridad, pero ellos primero se gastaron una fortuna haciendo todo esto. No, ¿por qué o a qué atribuye usted que no haya habido una explicación de, por ejemplo, de que ese número de invitados que había respondía a que en el momento en que se realizaba la toma de posesión se estaban realizando varias cumbres presidenciales y de ministros en Caracas para resolver temas como el de la deuda externa, para resolver temas como la democratización de Cuba, para resolver temas como los procesos de paz en Centroamérica, y estaba todo eso en Caracas en ese momento en los sitios cercanos al Teatro Teresa Carreño realizándose, y obviamente podría ser mucho más eficiente hacer la toma de posiciones de Teresa Carreño que movilizar a toda esa gente para el hemiciclo del Congreso. ¿Por qué esas cosas pasaban bajo la mesa? ¿Por qué no se lograba explicar esas cosas? Eso tiene dos razones. La primera es que el concepto de lo que es el relato de una situación no estaba claro. No estaba claro no solamente para el gobierno que se inauguraba. Eso era un tema como casi ajeno. Se decía, es necesario que la OSI, la Oficina Central de Información, se ocupe de informar mejor, o que haya unos spots en televisión y haya unas cosas.
pero no había el concepto de la comunicación que hoy tenemos, donde no es que la política requiere comunicación, sino que la política es comunicación. Eso, por esa razón, ese gobierno de Carlos Andrés Pérez no tenía como preocupación fundamental la difusión de lo que hacía, entre otras cosas porque comenzaba, pero además había una tradición en Venezuela de que los gobiernos hacían demasiada propaganda. Se va a inaugurar la guardería en tal parte, y entonces se sacaban unos avisos en la prensa y en la televisión. Se va a inaugurar la estación tal del metro, se va a inaugurar esto, y entonces la gente estaba, pienso yo, convencida de que eso era un gasto inútil, eso de la propaganda, pero se confundió con el tema de la comunicación. Es decir, la propaganda es una cosa y la comunicación es otra cosa. Entonces, no hubo un concepto de la comunicación en el desarrollo de las políticas. Yo creo que este es un elemento fundamental. Por otra parte, tienes completa razón, se estaban desarrollando procesos muy complejos que tenían que ver con reuniones que se desarrollaron con los mandatarios y delegados que estaban ahí. Por ejemplo, esta que tú aludes, la de Fidel Castro. En ese momento había una situación totalmente diferente a la de estos años de Chávez y Maduro. En ese periodo había un esfuerzo de presidentes de distintos países por tratar de presionar la democratización en Cuba. Como Cuba estaba en una situación ahogada por la caída de la Unión Soviética y por todo el proceso de derrumbe del mundo socialista, algunos gestos de Fidel Castro indicaban de que podía estar proclive a una apertura. Entonces, Salinas de Gortari, México, César Gaviria en Colombia, Carlos Andrés Pérez, entre otros presidentes, buscaron que presionara a Fidel Castro para aperturas en esa dirección, cosa que parecía posible hasta que ocurrieron incidentes después, ya en el gobierno de Caldera y posteriormente. Pero esa era una posibilidad que se estaba empujando en ese periodo. Eso es una muestra de por qué había una cierta importancia, una gran importancia en ver si avanzaban procesos de democratización en Cuba, que bueno, que en ese momento se convenía que parecían posibles. Desde luego, cuando uno ve retrospectivamente también este proceso, uno dice, bueno, eso era imposible o se hizo imposible. Pasado el tiempo, y ya vamos para algo así como 32 años o 33 años de los hechos el 27 de febrero del 89. Y pasado todo este tiempo, la gran mayoría de los venezolanos, sobre todo los que comprenden lo que significó el chavismo para Venezuela y el daño que hicieron y la forma como se prepararon y se planificaron, ya se ha convertido en tendencia a pensar que es mentira lo de una explosión social espontánea, que hubo una planificación de pequeños grupos de izquierda, de pequeños grupos anárquicos y de grupos que querían desestabilizar el país con distintos motivos, y que al final sí, la cuestión prendió y terminó yéndose de las manos de todo el mundo. ¿Qué opinión tiene usted de eso? El 27 de febrero, yo recuerdo que ese día el presidente de la República tenía una intervención en Barquisimeto, en el Hotel Girara, con la Asociación Venezolana de Ejecutivos. Si mal no recuerdo, era esa asociación, no era Fede Cámara, sino una asociación de esta naturaleza. Y el presidente me había invitado a que lo acompañara, cosa que estaba, por supuesto, dispuesto a hacer.
cuando empiezan los sucesos en Guarenas, digamos, la visión que se transmitió era la visión de unos desórdenes que había en protesta por el incremento del precio de la gasolina. Ahí ocurrió que se había convenido con los transportistas un incremento del pasaje de un X%, con motivo del incremento del precio de la gasolina de un medio, pero en Guarenas ocurrió que el transporte se incrementó al 100%. Los transportistas decidieron por su cuenta ese incremento. Eso generó lo que conocemos, una reacción de la gente allí, que inmediatamente fue transmitida por los medios de comunicación, como era natural, era un evento público importante, y eso encendió la ciudad. Sin embargo, la comprensión de lo que eso significaba no fue inmediata, porque el lunes 27 estaban ocurriendo todos estos acontecimientos. La ciudad de Caracas se paralizó. Yo pude llegar al Palacio de Miraflores después de muchas peripecias en la ciudad, 6 horas después de haber salido de donde estaba, y llegué justo cuando el presidente, el ministro de la Secretaría, Reinaldo Figueredo, Moisés Naín, ministro de Fomento, los oficiales de la Casa Militar, creo que estaba Ignacio Betancourt, que trabajaba con el presidente, y yo abordamos el helicóptero en el Palacio de Miraflores para dirigirnos hacia Maiquetía. En Maiquetía tomamos el Boeing que nos llevó a Barquisimeto, y ya al llegar a Barquisimeto yo tuve la sensación de que algo muy serio estaba pasando, porque en toda la vía del aeropuerto hasta el hotel había desplegado soldados en la vía para custodiar pues la caravana presidencial. El presidente se metió con los militares y Reinaldo Figueredo en una habitación del hotel para recibir y dar informaciones y dar instrucciones. Bajó a hacer una intervención en la sociedad, en este evento. Lo hizo muy rápidamente y no leyó el texto que había llevado, sino más bien se refirió a la situación del país, a las urgencias de la gente, a la necesidad de responder a los problemas que la sociedad tenía. Y después había una recepción y el presidente simplemente no atendió esa recepción, saludó y dijo, vámonos. Otra vez nos fuimos al aeropuerto, tomamos el avión y casi al aterrizar en Maiquetía, cuando el avión ya estaba bajando, vino un edecán de la parte de atrás del avión, hacia donde está la silla presidencial en el Boeing, y le dijo al presidente, el batallón Bolívar garantiza su llegada a Miraflores. Cuando yo escuché aquello, yo dije, ¿cómo es esto? O sea, la magnitud de las cosas me cambió inmediatamente, porque ¿cómo es eso que se necesita un batallón para garantizar la llegada del presidente en un trayecto que cuando no está despejado, por supuesto estaba despejado para el presidente, son 15 minutos? Entonces, yo me fui para mi casa, toda la autopista estaba llena de piedras y de tal, los automóviles tenían que ir vadeando ese pedregullero que había en todas las vías. Y a las pocas horas nos llama Julio César Arreaza, que era el secretario del Consejo de Ministros, para convocarnos al Consejo de Ministros. Y fuimos llegando a Miraflores, y cuando nos reunimos en el Consejo de Ministros, el presidente informa que la situación está muy delicada,
que hay, él había ordenado, permíteme volver atrás un poco, en la noche, entiendo que le había ordenado al ministro de la Defensa, Ítalo Aliegro, que trajeran tropas a Caracas. ¿Por qué? Porque la ciudad de Caracas estaba desguarnecida. Todas las hipótesis de conflicto que manejaba la Fuerza Armada Nacional eran fronterizas, principalmente con Colombia, principalmente sobre los temas limítrofes. Entonces, no había hipótesis de guerra en otros lugares del país, ni visión de que pudiera necesitarse la Fuerza Armada distinta a la Guardia Nacional, que es una fuerza, digamos, intermedia, que tiene responsabilidades en materia de orden público, pero ya se veía que la situación no podía ser manejada con la policía, ni siquiera con la Guardia. Entonces hubo que habilitar el aeropuerto de La Carlota, que no tenía balizaje, con automóviles colocados con las luces prendidas para que empezaran a llegar los aviones trasladando pues, los cuerpos de militares hacia la ciudad. Soldados que no tenían la menor idea de dónde estaban la ciudad, las instalaciones, etc. Y además, en una situación que está vinculada a la función del ejército, que es que cuando se saca el ejército a la calle, el ejército dispara. No es la situación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional teóricamente está entrenada y estaba entrenada para manejar temas de orden público. Pero el caso del ejército es distinto. No es para manejar temas de orden público, es para enfrentamientos. Entonces, la idea que había, pues en ese momento era que había que garantizar la seguridad de la ciudad, porque se habían interrumpido los suministros de alimentos para la ciudad. Y llegó a haber la idea de que Caracas tenía suministro para 2 días, una vez cortadas las 7 entradas a los 7 lugares de comunicación de la ciudad con el resto del país. Cuando regresamos vamos al Consejo de Ministros, el presidente somete a discusión la suspensión de las garantías. Varios ministros se pronunciaron inmediatamente por la suspensión de las garantías, porque esa era una república que hoy puede parecer romántica incluso, a pesar de lo grave que era el incidente, la situación, porque las autoridades militares, encabezadas por el ministro de la Defensa, decían: yo no puedo sacar un soldado a la calle si no hay suspensión de garantías. Yo no puedo traspasar esa barrera constitucional e institucional sin ni siquiera, o sea, el marco en el cual el presidente podría ordenar la salida de las Fuerzas Armadas a la calle en el marco de una suspensión de garantías. Yo propuse en ese momento, porque no tenía la calibración exacta de la situación, que se apelara a una figura que está en la Constitución, que era la declaratoria del estado de emergencia como paso previo a la suspensión de garantías. Pero se argumentó en el Consejo de Ministros que la situación era extremadamente grave. Ya estamos hablando del martes 28. Y la pregunta que mucha gente se hace, bueno, ¿por qué desde el lunes hasta el martes en la tarde, desde el lunes en la mañana hasta el martes en la tarde, más de 36 horas, no hay control del orden público? ¿Por qué se desbocó todo esto? Bueno, primero había una situación en la Policía Metropolitana con el grupo de Freddy Bernal, que estaba declarado en insurrección frente a las órdenes de las autoridades legítimas. Pero además había otra circunstancia que yo creo que es muy importante revelar, que es que el lunes, todo el tiempo del lunes,
se pasó de la idea de que existían desórdenes estudiantiles, desórdenes populares, pero desórdenes de esos, digámoslo así, tradicionales, protestas, a comprender que lo que estábamos en presencia era de una insurrección. Eso no era evidente para todo el mundo. Y se hizo evidente cuando a todas las autoridades, a los ministros, a todos nosotros, empiezan a llamarnos de gente, familiares, amigos, gente que consigue el teléfono de uno, mira que vengan aquí porque van a saquear aquí, van a saquear allá. La gente en Caracas adquirió un terror instantáneo y todo el mundo creía que los iban a asaltar, a saquear. Ocurrió en muchos casos, en una cantidad de otros casos no ocurrió, pero se declaró un estado de pánico en muchos lugares. Se dejó de actuar, no había actuación salvo enfrentamientos que había con grupos de policía o grupos dentro de los barrios o gente asaltando aquí y allá. El ministro de la Defensa reportó en la mañana del martes alrededor de 60 y tantos muertos. Tesis, que fue una explosión espontánea o que fue un plan con participación cubana y de los grupos de izquierda organizados. Yo tengo la impresión de que fueron las dos cosas.